Silvia Molina, no sabes qué gusto me da hablar contigo, sobre todo porque al principio yo medio que te tenía miedo, digamos, ¿no? ¿Por qué? No sé, se dejará entrevistar, no se dejará entrevistar y poco a poco me parece que hemos ido ganando una especie de confianza y sobre todo me apasionó tu último libro, La República Española es un pañuelo, que lo tengo aquí. Es un libro que es breve, pero al mismo tiempo guarda un montón de recuerdos tuyos sobre todo lo que fue el primer exilio español, digamos, en México, digamos, ¿no? Me daba risa porque la pregunta inicial era ¿qué dejó el exilio español en México? Yo digo, dejó a Silvia Molina, ¿no? No, me dejó, Exactamente. dejó muchísimas cosas, la verdad. Eh, Cuéntanos entonces un poco. Mira, el libro se llama La República Española en un pañuelo. Y en un pañuelo porque el pañuelo es algo íntimo, ¿no? Es algo casi individual. Tú no le puedes prestar un pañuelo a no ser que esté limpio a una persona. Y al mismo tiempo es un símbolo de calidez. Y para mí el exilio español fue eso, fue una segunda familia, pero familia en la intimidad. Bueno, tendría que empezar por mi padre, que él murió siendo secretario de Gobernación, murió en 1948 con Miguel Alemán, nada más estuvo con él 2 años, pero había estado como oficial mayor, subsecretario y secretario, y gracias a un compañero suyo del periódico El Nacional, donde colaboraron los españoles, no solamente del exilio, sino los que habían llegado antes por una razón u otra a México, que habían venido, el periódico siempre les dio cabida, siempre les dio entrada. Y ahí mi padre había conocido ya a muchos españoles y entre ellos a este periodista diplomático español, Rafael Sánchez de Ocaña, era filósofo también, que terminó siendo tío mío porque se casó con una hermana de mi madre. Entonces, cuando mi padre murió, yo tenía apenas 1 año y pico, iba a cumplir 2 años, pero resulta una cosa muy curiosa, es que todos los amigos de mi padre, tanto los del exilio como los mexicanos de la época, los intelectuales de la época, visitaban a mi madre todos los domingos. En mi casa los domingos hacían comida para mucha gente porque no sabían cuántos iban a llegar. Algunos alcanzaban a mi madre en el cementerio, porque en esa época se usaba ir al cementerio todos los domingos. Y pues yo tuve unas vivencias francamente, te diría que incomprensibles en el cementerio, porque yo no entendía qué era lo que pasaba, me aburría. Uno de mis hermanos, que era el más cercano a mí en edad, y yo jugábamos entre las tumbas, ¿no? Pero ya lo que nos importaba era irnos de ahí a la casa. Pero ahí al cementerio ya llegaban algunos amigos de mi padre y de ahí todos se iban a comer a mi casa. Entonces yo ahí conocí a muchos de los intelectuales españoles que habían llegado a México en el exilio. Y pues eran una especie de familia extensa de tíos que yo sin saber mucho, pues imagínate, a partir de los 2 años, estarlos viendo constantemente, pues para mí eran completamente caras y personas familiares. Y con el tiempo me fui dando cuenta de quiénes eran. Entonces, y, incluso eh, todavía traté después de muchos años, algunos de ellos que fueron muriendo ya tardíamente. El libro se basa fundamentalmente en mis recuerdos de niña de todos esos exiliados españoles que llegaron a mi casa como amigos de mi padre y que reconocieron siempre su ayuda porque mi padre hizo como una segunda oleada de refugiados.
ya habían entrado en el 39, bastantes, y cuando mi padre estaba en gobernación, desde que era oficial mayor, empezó a traer a familiares de los que ya estaban aquí, amigos de los que ya estaban aquí, recomendados de los que estaban aquí, de tal manera, fíjate que es muy bonito porque incluso en el libro pongo una carta. Cuando mi padre muere, le mandan a mi madre, los intelectuales, así está el rublo de la carta, ¿no? De la República Española, diciéndole que han perdido, y me impresionó la palabra, porque dicen, hemos perdido a nuestro gran muerto, ¿no? Pero ahí le dicen que si les sirve el consuelo de miles de refugiados que se lo dan, ¿no? De miles de familias. Y bueno, para nosotros siempre fue muy bonito todo eso, porque mi padre fue pues un político honrado, cosa que ahora es un poco difícil de encontrar, aunque claro que los hay. Y siempre teníamos por parte pues, de otras generaciones, eres hija de Pérez Martínez, y eso realmente, como mi madre decía, su padre lo único que les dejó fue un nombre limpio, ¿no? Y bueno, crecimos con eso y la verdad, pues uno va creciendo y ni te das cuenta ni cómo, ¿no? Yo Después te das cuenta. recuerdo, yo recuerdo de lo que tú cuentas, recuerdo como ese perfume a comunidad, digamos, ¿no? Porque ahora, por supuesto, uno vive totalmente individual. Yo no conozco a la persona que está al lado, no conozco la del otro lado, ni conozco la de enfrente. Por ahí probablemente saludo a uno o dos vecinos, pero nada más. En esa época me parece que había una especie de comunidad, que si tú salías, ya sabías de quién eras, dónde vivías, podías salir, incluso siendo chica, de aquí para allá. ¿Es así? Sí, así era. Mira, bueno, a mí me tocó todavía salir a jugar a la calle con los amigos de la cuadra sin que nadie se alarmara. Salíamos en la tarde después de hacer la tarea a hacer todo juego, toda clase de juegos que se usaban para la calle, ¿no? Y en realidad todo sucedía en el centro histórico. Todo para cualquier cosa, si tú querías ir al banco, si tú querías ir a comprar algo, si tú querías lo que tú quisieras, una tela, siempre era en el centro. De tal manera que encontrabas además caminando en el centro a todo mundo. Y en mi caso particular era muy curioso porque en realidad, por ejemplo, nuestros médicos todos eran españoles y todos se conocían entre sí, obviamente, ¿no? Mi pediatra era español, el médico que me operó las anginas, que en esa época se usaba, era Sí. español, el que seguía era español, el de mi mamá, el de mis, todos eran españoles. Eh, pues los amigos de mi padre, que escribió varios libros también, y bueno, como te conté, que participaba en el periódico El Nacional y nunca dejó de escribir, pues estaban los editores, los periodistas, que eran los que iban a la casa a compartir con Luis Cardosa y Aragón, Andrés de Mistrosa y todos ellos. Ahí se metieron mis perros, qué cosa. Y entonces sí, era un México realmente muy chiquito. Tú conocías Claro, ahí todo el mundo. claro. Ahora, también es cierto que vivir en un espacio intelectual lleno de intelectuales alrededor debe de ser algo, no sé, como de película también, ¿no? Yo no viví con ninguno así, digamos, no, Pues no mira, se me ocurre. desde mi casa que era realmente muy curioso, pero en mi casa había libros prácticamente casi hasta en el baño. Claro. Cuando mi mamá tuvo que arreglar, quitarle al jardín, que tampoco era muy grande, le tuvo que quitar una parte para hacer solamente ahí una biblioteca para guardar todos los libros de mi padre, que estaban realmente en muchas partes de la casa, pero durante mucho tiempo había en mi casa un torreón que le llamaban, que era la parte de arriba, donde estaba parte de la biblioteca y luego abajo estaba su despacho y parte de la biblioteca y los libros que no cabían estaban en la sala como parte de la biblioteca, en fin, era un ambiente de libros.
Pero pues era tan natural, realmente era tan natural que llegaran todos ellos que no te extrañaban, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que la primera vez, bueno, a mí nunca se me ocurrió escribir en un periódico, ni en una revista, ni nada, y fue por Huberto Batis, que fue mi maestro en la Facultad de Filosofía y Letras, que me dijo que si no quería escribir en el suplemento. Y le dije, ay, sí, pues, conozco muy bien a Fernando Benítez. Y me dice, ¿por qué lo conoces? Digo, porque fue secretario de mi padre. ¿Cómo? ¿Y por qué no me habías dicho? Porque en realidad mi nombre no es Molina, entonces nadie Claro, sabía. claro, Yo cursé toda la facultad siendo Pérez Celis, que es mi verdadero apellido, claro. y mis compañeros, salvo uno que otro, no sabían que yo era Silvia Molina, ¿no? Ni mis profesores, yo pasaba inadvertida totalmente, que es una cosa que siempre me ha gustado, fíjate, me Claro. gusta, sí, me gusta la intimidad, ¿no? Siempre navego en segundo plano, soy muy observadora nada más. Entonces sí, era un México muy complicado en el sentido de que no había muchos lugares a donde ir, siempre todo estaba en el centro. Comprar los Claro. libros en las mejores librerías siguen ahora en el centro, las casas matrices, ¿no? Y te digo que para mí fue siempre muy natural. Alguna vez escuché a Ethel Krause hablar de la biblioteca de su padre. ¿Qué sentido tiene para ti la biblioteca de tu padre? Digamos, te encontraste con ella, ahora dónde está, qué cosas, viste, sobre todo además porque lo extrañas mucho en este libro, ¿no? Sí, mira, como te digo, yo de niña le robaba a mi mamá las llaves de la biblioteca de mi padre, que la tenía bajo llave porque había libros muy, había Caros. incunables, por ejemplo, y libros muy Mm, caros, sobre todo que él se interesaba mucho en la historia, ¿no? Y son los mm, libros más cotizados. claro. Pero yo le robaba la llave y iba a jugar a la librería, excepto por una cosa tremenda, y es que yo no sabía leer, era disléxica y me costaba mucho trabajo. Pero yo jugaba a la librería y poco a poco medio que descubría el título y cosas así. Entonces, más o menos sabía qué libros había, sobre todo cuando fui creciendo un poco, me costaba trabajo, pero medio entendía. Me familiaricé tanto con esa biblioteca que cuando mi madre finalmente decidió dejar esa casa porque ya fue muy grande para ella e irse a un departamento, ella decidió guardar la biblioteca en una bodega. Y justo llegué yo a mi casa cuando estaba el camión metiendo las últimas cajas de los libros y le pregunté, porque una caja se les rompió, fíjate, como la bajaban de una azotea, y yo vi los libros de mi padre y dije, es la biblioteca de mi papá, ¿no? Entonces digo, ¿qué hace? Me dice, pues, tenemos órdenes de la señora, la vamos a llevar en talar. Mm, Entonces dije, espéreme tantito, y entré a ver a mi mamá, y sí, me confirmó que le iban a mandar a una bodega, y salí y le dije, señor, que dice mi mamá que siempre no, que la va a mandar a mi casa. Y le di la dirección de mi casa, o sea, yo me robé esa biblioteca. Cuando la biblioteca estuvo en mi casa, primero llegó mi esposo y me regañó porque eran cajas por todas partes. Y luego le dije, pues es que me la robé. Y me dijo, pero ¿por qué? ¿Con el permiso de quién? ¿Dónde la vas a poner? ¿No? Entonces le dije, pues se hubiera echado a perder en una bodega, ¿no? claro, En ratones, cucarachas, claro. polillas. Y pues aquí a ver qué pasa. Entonces mi esposo me dijo francamente que estaba yo muy mal, que le hablara a mi mamá y que le dijera. Entonces ya le hablé a mi mamá y le dije que estaba en la biblioteca y mi mamá me colgó, no me habló en como 6 meses, estaba furiosa. Y yo le decía a una hermana que estaba ahí, le decía, dile a mi mamá, por favorcito, que la biblioteca es suya, que simplemente la tengo aquí en custodia y que a quien se la quiera regalar de mis hermanos, que se quede ahí la biblioteca. Claro. Entonces, por fin me perdonó mi mamá y fíjate que afortunadamente esa biblioteca me la dejó a mí en el testamento. Yo Ah, la desempaqué. Cuando me dieron el premio Javier Villaurrutia, yo con ese dinero hice en un cuarto especial una biblioteca. Compré todos los anaqueles y todo eso y además la ordené. Era una biblioteca que había estado catalogada desde luego, pero los libros los habían guardado pues yo creo que como por tamaños o unos aquí y ujú, otros acá, ¿no? Entonces,
Contraté también con ese dinero a una persona que me ayudó y a recatalogar lo que faltaba y lo que no estaba. Y además muy bonito, fíjate, porque yo la completé. Estaba especializada en la península de Yucatán porque él era campechano y en Campeche. Y entonces yo fui comprando todos los libros que habían salido a partir de que él había fallecido. Puse la biblioteca al día, digamos, ¿no? Y esa biblioteca me la quisieron comprar varias veces de Estados Unidos. Yo decía, no, papá me mataría, ¿cómo se va a ir a Claro. Estados Unidos la biblioteca? Y cuando me fui de agregada cultural a Bélgica, entonces dije, bueno, a ver si me pasa algo, ¿qué va a ser de la biblioteca? Mis hijas, que son muy buenas en lo que hacen, pero no tienen nada que ver con la biblioteca. Entonces yo decía, no, pues se va a perder, no sé qué va a pasar. Y justo, que también me la habían querido comprar del gobierno de Campeche, me volvieron a hacer una oferta. Y entonces yo les dije, bueno, sí, pero yo voy a poner las condiciones, se las voy a entregar con un notario y la van a auditar cada determinado tiempo, ¿no? Entonces, así fue, la biblioteca la entregué, estaba toda catalogada, estaba mi nombre, que lo que facilitó la venta, ¿no? Eh, y no, fue la entrega muy rápido. Y ya como colofón, después de que entregué la biblioteca me enfermé muchísimo, estaba malísima y nadie sabía qué tenía. Entonces ya había visto varios doctores y con el último que fui a ver, me dijo, a ver señora, platíqueme qué ha hecho en los últimos 3 meses o 2 meses. Claro. Y entonces yo dije, no, nada. Y como iba mi esposo, dijo, ¿cómo no? Entregó la biblioteca de su padre. Entonces el doctor dijo, a ver, explíqueme qué es eso. Y ya me dijo, mire, lo que usted tiene es un duelo. Claro. Eso no es de ninguna medicina. Eso es de que usted asimile. Porque yo le dije al gobernador que la compró, le dije, me va a tener que contratar a mí porque yo sé dónde está cada cosa, ¿no? Deje que la conozcan dónde va a estar. Pero bueno, fue una cosa, fue para mí realmente algo muy bonito y después fue una pérdida, pero está en un fondo reservado, está cuidada y espero que siga así. ¿Qué significa Campeche para ti? He estado 2 o 3 veces en Campeche y siempre me llama la atención esos estados, como Campeche mismo, que está totalmente ajeno a lo que es México. Es como una especie de fortaleza en sí misma y yo no sé si depende mucho de la ciudad, está muy a expensas de la ciudad, pero cuando uno está ahí, pareciera ser que se ha bajado del mar o ha bajado del río y está ahí y no hay nada alrededor, digamos, ¿no? Es una cosa que siempre me pasa en Campeche, ¿no? Pues fíjate que Ni hablar de la belleza, que es bellísima. sí, bueno, sí, es precioso. Campeche tiene poblados preciosos y bueno, toda la parte prehispánica de todas las pirámides y las zonas eh, arqueológicas, ¿no? Fíjate, si ahora lo sientes así, ahora imagínate en los años 20, 30, 40, 50, eran totalmente, bueno, en una época se quisieron separar de México, apelaron a la ayuda, querían venderla a España o querían venderla a Estados Unidos, justo con Justo Sierra, valga la redundancia, eh, porque no podían con la guerra de castas, ya no tenían dinero, entonces decidieron vender mejor, porque siempre estaban muy retirados las comunicaciones con la Ciudad de México, de era donde estaba todo, eran muy complicadas, ¿no? Sin embargo, fíjate una cosa muy curiosa, cuando mi padre fue gobernador de Campeche, mis padres escribían diario y diario recibían las cartas. Es una cosa que a mí todavía me admira porque te estoy hablando del 39 al 43. Cuando las comunicaciones eran difíciles, pero llegaban al día siguiente por una avioneta o por avión, yo no te sé decir cómo, las cartas se escribían diario, cuando no llegaba una carta, se sorprendían mucho de que no me has contestado, no te llegó mi carta como una sorpresa. Tuvo una cosa mala que afectó la economía realmente, y tuvo una cosa buena que fue que conservó casi intacto el centro histórico. Fueron algunas cosas desgraciadamente malas que se hicieron, como
como romper, fracturar la muralla para que pasara primero el ferrocarril, para que atravesara. Y después, pues, para que circularan los coches mejor, hazme el favor, tiraron varios lienzos de la, de la muralla. Después se construyeron una parte al principio que parecía como si estuvieras en Hollywood, medio puesta a fuerza. Y últimamente, hace unos años, reconstruyeron otra parte, pero con conciencia de qué era lo que estaban haciendo, y lo hicieron muy bien, de tal manera que ahora se conserva el centro histórico casi, casi intacto, ¿no? Entonces, bueno, para mí es interesante porque eso me recuerda no solamente a mi familia, a mi entrañable familia, a mi padre, sino me recuerda toda esta época de las piraterías, ¿no? De la piratería. Porque Campeche fue uno de los estados más asolados por los piratas, ¿no? Porque era prácticamente después de Cuba la entrada directa, antes de subir a Veracruz, donde también llegaron los piratas, por supuesto, pero a Campeche tuvo demasiados ataques, no se acababan de reponer de un ataque los pobres pobladores, cuando ya les llegaba otro ataque, ya prácticamente no tenían ni qué les robaran. Es interesante porque también obligó a los pobladores, fíjate que hay una iglesia que se llama San Francisquito, que descubrieron hace pocos años, estaba todos los retablos y todo pintados de blanco, y así estuvieron mucho tiempo, hasta que alguien descubrió algo como doradito y empezaron a limpiar y se dieron cuenta que todo estaba pintado de oro, ¿eh? Con una ayuda de la UNESCO, hicieron la reconstrucción y fue realmente muy interesante porque lo que tú ves ahora dices, no, con razón, te querían llevar hasta los altares, o sea, los piratas ya no sabían ni qué llevarse, ¿no? ¿Te interesa Campeche ahora, digamos? ¿Cómo ves el futuro de Campeche? ¿Cómo es el carácter del campechano? ¿Cómo? Pues mira, sigue siendo como el adjetivo campechano lo dice ahora. Es una gente muy sencilla, de muy buen sentido del humor, pero fíjate que todavía hasta ahora no se, las clases sociales no se dividen realmente, no tanto, ¿no? Tú puedes ir a un restaurante y sentarte en una mesa junto a los choferes del ADO, por ejemplo, ¿no? Y la comida es buenísima y el restaurante es muy bueno y todo contento, todo el mundo se saluda. No hay esta cuestión de clases, todavía se conserva eso que es muy bonito. Y otra cosa que es muy bonita es que los señores todavía hoy van al mercado. Van, por supuesto, las señoras y quien tiene ayuda en la casa, pues va a la ayuda de la casa, pero eh, la costumbre era que los hombres fueran al mercado precisamente por los ataques de los piratas. No querían que las mujeres salieran y las sorprendieran fuera de la casa. Y los hombres se acostumbraron a conocer cuándo estaba fresco el pescado, cuándo la fruta estaba madura, cuál era lo mejor de la temporada. O sea, nadie les tomaba el pelo, ¿no? Entonces eso es muy bonito ver que todavía los señores conocen de la cocina muchísimo. Qué maravilla. Y bueno, además de que el paisaje realmente es precioso, ¿no? Ahora eh, tiene cosas también ahora medio extrañas. Si tú te internas un poco en Campeche, vas a ver que hay muchos menonitas. Y es como real maravilloso ver en un pueblo donde todavía los mayas a veces no hablan el español, y ves a los menonitas en sus carrocitas con los muchachos jóvenes, con sus esposas y sus niños. En trajes, eso sí, ya no son oscuros ahí porque pues, por el calor son Claro. floreados, pero no varía, ¿no? Tiene esa cosa. Una cosa que no me gusta de ellos, sinceramente, es que talan los bosques, talan la selva para, para, para sembrar, digamos, ¿no? Y pues no les cuesta trabajo pagar las multas. Entonces, aunque le llamen la atención y todo eso, ellos pues, trabajan, es increíble cómo trabajan el campo, es increíble. Hacen de la nada un vergel. La tierra de Campeche es una tierra caliza, es muy difícil para la agricultura, ¿no?
Y pues los menonitas que se han dedicado a eso toda la vida han sabido sacarle jugo a esa tierra inhóspita, pero tienen esta parte triste, que es que sacrifican este, uno de los pulmones más importantes realmente del mundo. ¿Eh? Yo conozco muy bien todas las reservas naturales de Campeche y pues es muy triste ver que se las están comiendo. Ahora, ¿tu papá de dónde era? ¿Tu mamá de dónde era? ¿Cómo te relacionas con España, con esos lugares? Bueno, mi padre era campechano, Ujú. te digo, fue gobernador de Campeche muy jovencito, porque él murió a los 41 años y era Sí, secretario de gobernación. Y mi madre, fíjate que era sonorense, o sea, del norte hasta el sur. sí. Y se encontraron aquí en la Ciudad de México, sucedía todo el tiempo y sigue sucediendo que como todo sucedía en la capital, pues las familias emigraban o mandaban a los hijos a estudiar y se iban quedando. Mi padre vino a estudiar, mi abuela lo mandó a hacer una carrera corta, porque era viuda también, había enviudado muy joven, y le urgía que mi padre, que era el mayor, terminara una carrera para que con su trabajo viniera el otro hermano a estudiar aquí. Ujú, Entonces mi padre lo que hizo es que no le gustaba, pero su mamá le dijo la carrera más corta y era odontología. Entonces mi padre era doctor, le decían doctor porque él era dentista. ujú, Y abrió el consultorio con otros compañeros y en cuanto juntó el dinero para que viniera su otro hermano, siguió, bueno, vino el otro hermano a estudiar aquí y él ya se quedó a hacer lo que quería, que fue, estudió el periodismo, así empezó, ¿no? ujú. Bueno, hizo una carrera burocrática también muy interesante en la Secretaría de Educación Pública, porque entró desde inspector y terminó siendo el director de dos revistas que había en esa época en la Secretaría de Educación Pública. Una era El Libro y el Pueblo, y la otra, si no me equivoco, era Crisol, pero eran dos revistas. Y mi madre eh, es completamente otra historia. Los hermanos de mi madre, los mayores, los tres, fueron generales de división de la revolución. Eran revolucionarios, se vinieron muy jovencitos, bueno, salieron de Sonora muy jóvenes, con la familia norteña, quiero decir, Obregón y todos ellos, Ujú. y terminó la revolución, se quedaron a vivir en la Ciudad de México y trajeron a su madre y a los hermanos que se habían quedado allá. Entonces mi madre estudió aquí en una escuela la secundaria, llegó muy chica, casi terminó la primaria aquí, la secundaria, y trabajó en lo que entonces se llamaba estadísticas, que era lo que hoy es el INEGI, ¿no? Y ahí, por un amigo común, se conocieron mis padres. Y fue así como empezaron a salir y después se casaron. Pero, pues, de costumbres distintas, de comidas distintas, en mi casa era muy De divertido porque carácter distinto. de carácter, sí. Ay, por Dios. Bueno, sí, mi padre era muy campechano, de veras, todo el Claro, mundo siempre hablaba de su carácter. Y mi madre era seca, le sí, costaba claro. trabajo expresar su cariño, Mm, sobre todo con nosotros. Y yo creo que durante los primeros años de su viudez, más trabajo le debe de haber costado. claro. Pero pues en mi casa era así como de doble nacionalidad. Y bueno, cuando llegaban, por ejemplo, los amigos de mi padre a comer, que ya no vivía mi padre, pues a veces se les daba comida campechana y todos fascinados porque era una cosa que no era muy frecuente encontrar en esta época aquí. Claro, Yo me acuerdo claro. y he contado que a mi mamá le mandaban los cangrejos vivos en unas eh, cajas de madera que tenían las duelas separadas para que pudieran respirar, porque no había refrigeración. Y entonces cuando llegaban los cangrejos o cosas así suculentas, porque pues, allá todo es los mangos, mantequilla, que son así de este tamaño, Claro. y le llaman mantequilla, pues se te derriten en la boca. Entonces mi mamá lo primero que pensaba era invitar a los amigos de mi papá a que disfrutaran la comida, ¿no?
Y entonces, bueno, así conservo todavía hijos, amistades de los hijos de esos refugiados o de los nietos, ¿no? Es interesante. Bueno, ya muchos de los hijos, porque yo ya soy de avanzada edad. Ahora, ¿alguno siguió, de tus hermanos siguió la carrera política de tu padre? Bueno, tú sí, más o menos, digamos, estuviste ligada a la política. ¿Otros hermanos han Pues seguido el la... tercero, fíjate que fuimos 5 y la única que vive, desgraciadamente, soy yo. Ujú. Pero mi compañero de juegos, que se llamó Luis Alberto, él sí una temporada estuvo tentado y tuvo algunos cargos, digamos, ¿no? Pero por desgracia mis hermanos también murieron muy jóvenes, como mi padre. Yo creo que tenía algo hereditario Ujú. que les, porque su padre, el padre, o sea, mi abuelo murió joven, mi padre murió joven y mis hermanos murieron jóvenes. Entonces, realmente, pues la que hizo más, y cosa curiosa, porque yo no me acuerdo de él, ¿eh? Pues hizo una carrera literaria, cosa que si mi mamá lo hubiera pensado de chiquita, haber hecho tan locos. Y, y bueno, hice una carrera burocrática también, pues de promoción cultural en ciertas cosas de promoción de la cultura en el gobierno, ¿no? Durante algunos años. Ujú. Ahora, está muy buena tu memoria si la vas a seguir poniendo en libros, porque por ejemplo, bueno, hablas de la República Española, pero sería maravilloso saber cómo fue ser agregada cultural en Bélgica, por ejemplo, ¿no? Es decir, es totalmente desconocido Bélgica para nosotros. Pues mira, es muy interesante, tiene cosas muy bonitas. Ajá. Escribí algo Ah, sobre Bélgica y sobre Bruselas. Es una novela que eh, ya no me acuerdo cómo se llama. En silencio la lluvia se llama esa novela, pero no era desde mi punto de vista de agregada cultural, pero pues te pasa de todo. Mira, por ejemplo, el embajador era Muñoz Ledo. Y una vez vino a México y llegó a Bruselas y me dijo Miguel Alemán que me iba a mandar una cabeza olmeca. Y yo no lo tomé en cuenta porque dije una cabeza olmeca para empezar ni pueden salir del país, ¿no? claro, No, de repente me hablan de la aduana de Amberes para decirme que tienen una cabeza olmeca que pesa 8 toneladas. 8 toneladas, ¿te imaginas lo que es eso? Era una réplica perfecta que las hacían de veras maravillosamente y estaba totalmente indicado que era una réplica perfecta y todo, pero 8 toneladas. Entonces me dijo el embajador, Silvia, tienes que buscar dónde la vamos a poner. Entonces él me decía que en el camellón de no sé dónde. Y yo le decía a mi embajador, es una estética muy distinta a la estética europea. En ningún camellón vamos a poder poner una cabeza olmeca porque los vecinos no la van a aceptar. De no ser, había un museo que tenía muy buenas cosas de México, ¿no? De la cultura prehispánica, pero no entraba a la cabeza, no entró, fui a ver, y claro, no había manera de meterla, ¿no? claro. Entonces, bueno, finalmente logré ponerla en un parque muy interesante porque estaba lleno de esculturas. Y logré además que el gobierno pagara la grúa, el transporte de Amberes a Bruselas y la grúa para levantarla y Claro, meterla en el jardín porque era imposible. Entonces claro. te pasan cosas así que son divertidas. Ya, yo creo que yo lloré cuando por fin vi que ya estaba la cabeza al caí porque te pagaban, digo, te cobraban eh, renta por día. O sea, mientras más me tardara en acomodarla, Claro, más claro. tenía que pagar la embajada por la renta, digamos, ¿no? De la bodega. No, no. Y cosas muy bonitas cuando logras, por ejemplo, hice una exposición muy bonita que el embajador, que era muy brillante para eso, tituló Sangre en los muros, de, Mm. de todos estos pintores de la revolución. Este, y bueno, logré hacer cosas interesantes, es bonito, y conoces gente y conoces lugares y todo, pero te pasan cosas realmente simpáticas también, ¿no?
Ahora, la República Española en un pañuelo está escrita dentro de lo que es el seminario mexicano, digamos, ¿no? ¿Qué es el seminario mexicano? Estás ahí desde hace bastante, fuiste presidenta del seminario hace unos años, ahora Sí, sí, pues sí, el Felipe presidente es Leal. Felipe Leal. ¿Qué pasa ahí, digamos, Pues no? mira, es Porque, una institución que va a cumplir, está cerca de los 80 años ya, es una institución creada en este tono vasconcelista, ¿no? Fue fundada en el 42 y es una institución que no trabaja en la Ciudad de México. Últimamente, desde hace, digamos, unos 6 años, empezó a funcionar en la Ciudad de México, pero realmente lo que hacía la institución, que ha tenido, bueno, de los miembros fundadores y después de los miembros, tuvo realmente a intelectuales de un valor incalculable, ¿no? De todo, ¿no? Y entonces lo que hace el Seminario de Cultura Mexicana es llevar las humanidades y las ciencias a provincia, al interior de la República. Y se forma en los estados, puede haber tantas corresponsalías como, eh, como ciudades tengan, por ejemplo, y no les cuesta nada llevar un concierto de Carlos Prieto, por ejemplo, ¿no? Dicen, queremos que venga Carlos Prieto a darnos un concierto. El seminario se encarga de todo, se encarga del boleto de avión, del hotel, de las comidas, etcétera. Y así puede ser una conferencia sobre las neuronas, como puede ser una conferencia de Eduardo Matos sobre el Templo Mayor, o puede ser una conferencia de ingeniería, de historia de la revolución, de literatura, de biología, de química. Son 25 miembros titulares y los miembros titulares tienen, digamos que un suplente de alguna manera, ¿no? Entonces puede ir el suplente y puedes ir tú, no hay ningún problema, pero siempre se acerca el suplente a los temas que tú manejas. Y es una cosa realmente muy bonita porque mira, todos que son grandes señores y grandes señoras, eh, hasta no hemos salido por la pandemia, pero no les importaba subirse a un camión y irse a Zitácuaro a dar una conferencia, ¿me claro, entiendes? claro. Ahora, fíjate que nos obligó, esto de la pandemia, nos obligó a empezar a dar conferencias por internet, ¿no? Y eso ha sido bueno, porque realmente incluso el público ha aumentado. Claro. Entonces, eso es el seminario, te digo, va a cumplir, estamos cerca de cumplir los 80 años. Eh, yo creo que los últimos años avanzó muchísimo. Yo tuve el privilegio de estar de presidenta 6 años y ahora está Felipe Leal y cada vez está mejor realmente el seminario. Se arreglaron las instalaciones que están aquí en la Ciudad de México y hay un auditorio que es buenísimo, puedes proyectar películas, teatro, con lo mejor, ¿no? Eh, Depende de la Secretaría de Educación, pero somos autónomos, ¿no? Somos autónomos. Y la verdad es que ha sido una labor increíble. Te digo que durante mucho tiempo pues, no se sabía porque se trabajaba en el interior y cuando ven los resultados, por ejemplo, las mismas autoridades de la SEP, cuando entregábamos los resultados de qué es lo que se hacía, decían, no, es increíble, con todo lo que se hacía y al público al que le dábamos servicio. Además, podíamos llegar a un auditorio o a un parque, a una escuela o a un deportivo, ¿no? Y el servicio que se daba realmente era muy interesante, sobre todo despertaba vocaciones. Así Ahora, que, pues, Silvia, eso es. en este caso, un poco esta especie de, no sé cómo llamarla, si ataque, agresión o no sé, de Andrés Manuel López Obrador contra las instituciones, digamos, ¿no? ¿Les ha afectado a ustedes? O, Pues sí, y, mira,
Yo creo que en general, con todo respeto, le ha afectado a todo el país, ¿no? Porque por algo se hicieron estas instituciones. A Claro. nosotros al principio pensaron que éramos un fideicomiso. Y no, fue creada por, ¿cómo se llama esto? Presidencial. Fue ¿Por un ¿cómo se decreto dice? presidencial? ¿Por un Por un decreto? decreto, perdón. Se me fue la palabra. Fue creado por un decreto presidencial. Tiene un reglamento, tiene una ley, y gracias a eso que pudimos explicar, pues no nos cerraron. Entendieron perfectamente bien, muy agradables, muy atentos y todo. Y bueno, hemos seguido trabajando con ellos, pero realmente el presupuesto que hemos tenido y que tenemos es un presupuesto muy pequeño comparado con el presupuesto que tenían otras instituciones. Y ya hemos trabajado con ese presupuesto, como no te puedes imaginar, eh, porque por ejemplo, Carlos Prieto, ¿cuánto cobraría por un concierto Carlos Prieto? Claro, Un músico internacional que lo mismo va claro, a París que a Londres o que a Roma, claro, y al seminario no le cobra nada, claro. porque tiene esa vocación, ¿no? Todos los que están en el seminario tenemos esa vocación de entrega y de devolverle al país lo que nos ha dado, porque, pues, quieras o no, hemos sido privilegiados, porque hemos Claro. tenido una educación y porque pues, abrazamos esa vocación con ganas, ¿no? Entonces, pues sí, es increíble realmente que con poco dinero podamos hacer tanto. Y ahora, pues, cada vez estamos haciendo más cosas, o sea, que cada vez, pues, estamos necesitados de más presupuesto y pues ahí vamos, Ahí vamos. ahí vamos. Corina Calderón escribe qué ganas de leerlo a propósito de tu libro En silencio la lluvia. Y María Quiroga Benavides comenta, En silencio la lluvia fue la primera novela que leí de Silvia. ¿Qué cosas guardas tú para tu obra? Es una pregunta un poco complicado o simple, digamos, ¿no? Porque tú dices que escribes más allá de si tienen éxito o no, pero ¿qué cosas te han gustado más escribir? ¿Qué cosas te han gustado más publicar? Bueno, no te sé decir la verdad, no había pensado en eso, pero mira, mi primera novela, La mañana debe seguir gris, no sabes cómo me dio de amigos, una cosa increíble. Además, iba yo incluso al interior de la República, en estos encuentros literarios que se hacían entonces, ¿no? Y, y pues conocían mi libro, ¿no? Entonces, y además de eso, me dio amigos escritores que siempre fueron muy generosos conmigo, ¿no? Entonces, esa novela para mí entraña algo muy especial, más allá del tema, pues fue un tema para mí en un momento determinado inevitable, pero por lo que me regaló y me sigue regalando, porque la novela se sigue viendo, ¿no? Se sigue leyendo. Pero ¿Qué? no había pensado exactamente en eso, o no entendí bien tu pregunta. No, qué cosas publicadas te satisfacían más, ¿no? Por otro lado, yo creo que hay una gran tradición de mujeres escritoras en México, como hay una gran tradición de mujeres escritoras en Argentina y en otros lugares, digamos, ¿no? Y el otro día, entrevistando a Mónica Ojeda, la escritora ecuatoriana, me dice, yo formo parte de esa tradición. Las chicas jóvenes que ahora este, ocasionamos este boom mediático, no nacemos de la nada, digamos, ¿no? Entonces, me sorprendió y me gratificó tanto pensar en que cuando yo estudié letras, por ejemplo, cuando leía, no pensaba si era una mujer o si era un hombre, digamos, ¿no? Pero hoy es una cosa muy complicada de ver, digamos, porque leen las mujeres, pero escriben los hombres, te conocemos a las escritoras y hay un boom de escritoras jóvenes nuevas. Entonces no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú, Silvia? Pues mira, sí, yo misma soy producto de una tradición de escritoras mexicanas muy buenas anteriores a mí. La verdad es que bastantes.
Yo, por ejemplo, pues no tuve mucho problema para publicar mi primer libro, porque ya nos habían abierto las puertas de las editoriales las otras mujeres. Y claro, ahora con antes del Zoom, porque el Zoom es más reciente, pero claro, ya había una comunicación más directa. Los libros, sobre todo las grandes editoriales, empezaron a traer libros de todas partes, ¿no? A comprar editoriales pequeñas, y entonces la literatura circuló mucho, los libros de las mujeres también. Y sí, yo creo que todos vamos formando parte de una tradición. Ahora, lo interesante para mí es que aunque formemos parte de una tradición, vamos rompiendo con los sistemas, ¿no? Somos, como dirían los hombres o no sé quién, parricidas, o sea, una generación nueva cuando surge trae otra cosa, rompe con lo anterior. Como fíjate que no he leído desgraciadamente a esta chica Ojeda, que lo voy a hacer prácticamente rápido, porque esta nueva generación que mete cosas fantásticas, por ejemplo, en la literatura, ¿no? Es una cosa que, bueno, tuvimos lo real maravilloso y todo esto que fue una maravilla, pero ya en estas alturas ya no puedes hacer eso porque ya se hizo y se hizo bien. Y ver ahora cómo es el rompimiento de esa generación que trae cosas nuevas y abandona otras cosas del pasado, aunque forme parte de la misma tradición y ahora pues universal, porque tú puedes leer lo mismo a Jean Rees que a esta niña, o puedes leer a Elena Garro, que es mi escritora favorita, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es muy interesante, la verdad. ¿Qué libros te han nutrido a lo largo de tu carrera? ¿Qué escritores, qué escritoras? Bueno, acabas de decir Elena Garro que es tu favorita. ¿Qué otras escritoras, qué otros escritores te han Elena acompañado? Garro, fíjate que tuve primero, es muy curioso porque eh, por el contacto, primero tuve contacto con Elena Garro antes de saber que era una gran escritora y antes de leerla. Entonces, la verdad es que lo primero que leí de ella obviamente fue Los recuerdos del porvenir y me di cuenta de la gran escritora que era, lo inteligente. Es una literatura, no solamente literatura, sino inteligente. Es una mujer que puede plasmar su inteligencia. Tú ves cómo maneja los personajes, tú ves Sí. cómo los mueva. Parece que un hilito, que hay una perlita por ahí, de repente esa perlita no se perdió porque salió, la rescata en otro lugar. Y bueno, para mí fue Elena Garro en un principio realmente interesantísima y me ayudó. Tengo un libro muy curioso que nadie diría, de, de una francesa, eh, esposa de Gerard Philippe, el actor. Fíjate que él muere, tiene una enfermedad prolongada de cáncer y ella platica en ese libro, se llama, en francés se llama, en español se llama El último suspiro. Eh, y ella cuenta, va contando, pues a partir de la muerte del esposo, va contando la vida de él y de lo que me gustó de ese libro, fíjate que fue el tono. No tanto la historia, porque ya sabes qué es lo que va a pasar, que es muy interesante, porque aunque sabes lo que va a pasar, tú continúas, sino lo que me gustó fue escuchar el tono, un tono de una conversación íntima, de una voz cálida, no plañidera, que te va contando realmente su pesar, pero sin estar llorando. Y las descripciones y todo eso, bueno, ese tono a mí me encantó, me encantó. Luego fíjate que por otro lado, ¿Quién es, perdón, Silvia, quién es la escritora? se llama Anne Philippe. ¿No te acuerdas? Anne Ah, Philip, Philippe ok. es ella. Y Le Temps d'un Soupir se llama en francés. El, pero en francés se llama así. Y bueno, me encantó por el tono, por el tono. Y luego, mira, cosa muy rara porque yo desperté con José Agustín. Es decir, mi primer impulso por escribir algo fue cuando una compañera de la escuela me dio de perfil de José Agustín
Yo terminé de leer ese libro y yo quise inmediatamente escribir uno, porque hablaba como yo y mis hermanos y en mi ciudad, eh, nombres conocidos, los árboles tenían nombres que conocías, ¿no? Porque en la escuela, con esto que está muy bien, pero de la literatura universal o de la literatura española, de la cual teníamos nosotros la gran tradición, pues pasaba en ciudades que no conocía. Yo fui a una escuela francesa, por ejemplo, y pues, pues no me alcanzaba a dar idea de qué era de lo que hablaban, cómo eran, ni nada, ¿no? Por eso cuando una tía me dijo que quieres ir conmigo a París, dije sí, pero de inmediato, porque sabía lo que había estudiado, ¿no? Y fue José Agustín, el primero así que despertó, y luego, que no tiene nada que ver con mi escritura, ¿eh? Y luego Agustín Yáñez, que tampoco tiene nada que ver con mi escritura, pero yo tuve una niñez bastante rural, porque viví en la Ciudad de México, pero como mi madre era viuda, entonces un primo hermano que me quería mucho, me, él me hacía el favor de recogerme todos los viernes y llevarme a su pueblo, en el Estado de México, Tepexpan. Y ahí yo llevaba todas las vacaciones o los fines de semana una vida de pueblo rural completamente. Yo sabía quién era quién en el pueblo, iba a una misa que era a las 6 de la mañana, en náhuatl, imagínate, todos parados. Y no se me olvida nunca el olor, porque todos parados, y el olor a las velas, y el olor al comal. Este, mi primo era médico, era el director de un hospital para enfermos crónicos que había ahí, pero hacía servicio social. No, hacía no servicio social, iba a visitar a los enfermos, porque salubridad en esa época obligaba a los doctores a ir a las casas. Entonces yo iba a todos los pueblitos acompañando a mi primo y cuando leía a Yáñez, encontré lo que yo había vivido de niña, digamos, ¿no? Entonces, lo mismo, lo mismo con Arriola, me encantó. En fin, yo creo que eh, otra escritora que me gustó mucho y que también me, siento que la puedo releer cualquier momento es Jean Reeves, que nació en la Martinica, pero es de nacionalidad inglesa, que me despertó esta realidad de la mujer, las pasiones de la mujer, la vida dura, ¿no? De la época victoriana, con las mujeres que eran más avanzadas de su tiempo y que no tienen pena de decir lo que pasa, ¿no? Entonces yo cuando la leía, dije, no, qué bárbara. Bueno, leí toda su obra y después, fíjate que ella prohibió en su testamento que hicieran su autobiografía. No he visto ninguna autobiografía, ojalá y la hubiera, porque muchas de las cosas que contaba eran mentiras, ¿no? Pero, pero muy interesante esa mujer, entonces también para mí fue indispensable, ¿no? Ahora, Silvia, ¿qué sentido tiene la familia para ti? Porque me hablas de Anne Philippe y yo pienso también en la relación que tienes con tu esposo, que te cambiaste el apellido por él y cómo hablas todo el tiempo de él, de tus hijas, a las que está dedicada, a la que está dedicada este último libro que escribiste y un poco también tener la memoria para que por ellas, digamos, ¿no? ¿Qué sentido tiene la familia en tu vida? Pues mira, para mí sí, en mi vida, pero te puedo decir que desde niña yo recuerdo, por ejemplo, la casa de la abuela, la mamá de mi mamá, porque la abuela campechana pues estaba en Campeche, que también fue para mí una cosa muy fuerte. Cuando la conocí, la había visto aquí, pero de bebé y de niña y no me acordaba. Pero en la casa de mi abuela se reunía toda la familia. Yo me acuerdo, por ejemplo, en las Navidades, que éramos un titipuchal, no cabíamos en toda la casa de la gente, ¿no? Y era muy bonito ver la cercanía, la calidad, la calidez, quiero decir, aunque, como todas las familias, hay pleitos internos. Pero pues toda niña, la verdad que no lo siento. Y yo, por ejemplo, descubrí lo que era un padre con mi esposo siendo padre, porque yo no tuve un padre. A mí se Claro. me hacía natural crecer sin un papá,
pero cuando yo veía a mi esposo Claudio con mis hijas, sacándolas de la, porque no, por ejemplo, en la noche llegaba y estaban dormidas y no las había visto, y no le importaba, las sacaba de la cuna, jugaba con ellas a esta hora, porque no podía a otra hora realmente, ¿no? Y Claro, entonces yo decía, qué bonito, ¿no? O claro, cuando se metían en la cama con nosotros, yo decía, ay, qué padre, está aquí, están mis hijas con un papá, ¿no? Yo sí claro. descubrí. Entonces, para mí, pues mira, también tuve una familia mía, mi familia propia, Claudio y mis dos hijas, muy, ¿cómo te puedo decir? Crecimos en un ambiente muy liberal, ¿no? Mis hijas crecieron en un ambiente muy liberal. Yo me desempeñé en un ambiente también muy liberal, porque pues por mi profesión, eh, la profesión me obligaba a ir aquí, ir allá, etcétera, ¿no? Y mis hijas también, y mi esposo nunca fue un hombre que le gustara que le sirvieran, o en O fin, no fue celoso, como, posesivo. sí, no, fíjate que Mm. no. Entonces, pues formamos una familia interesante, porque la verdad es que nos llevamos muy bien, ¿no? Ahora mis hijas no están cerca, también es la ley de la vida y lo comprendo perfecto. Este, y bueno, pues ahí la llevamos, pero sí, durante una época para mí la familia fue indispensable, ¿no? Bueno, ¿tienes nietos? Todavía no. Tengo nietos, tengo tres, Ah, es, es otro tengo papel. tres. Es otro Pues papel. mira, es otro papel pero padrísimo, porque mi nieto mayor, que tiene 15 años, es un lector empedernido. Entonces, a mí me sorprende porque me dice, recomiéndame un libro, y le digo, Catcher in the Rye, me dice, no, ya lo leí. Y le digo, pero ¿cómo? ¿No? Claro. Eh, Eso es muy bonito porque tengo una relación con él distinta que con mis otros nietos, que la tengo muy bonita. Sí. Eh, Son tres de mi hija Claudia, la chica. Te digo, el primero es un gran lector y es un chico que tiene muchas cualidades. El de en medio, fíjate que es muy buen tenista. Ajá. Está en una escuela de tenis y es un chico muy profundo y muy curioso. Entonces con él me llevo súper bien y lo adoro porque me hace todo el tiempo preguntas, pero unas preguntas que dices, ¿cómo le contesto? ¿No? No tiene pena ni tiene nada, él quiere saber. Y la más chica es una niña también muy inteligente y muy divertida, ¿no? Entonces, pues sí, tener nietos es padre, porque tú los consientes y no te preocupas en educarlos. Eso es cierto. Bueno, la última pregunta, y muchas gracias por esta entrevista, es ¿qué piensas de los géneros? Una de las cosas que yo estoy pensando es que muchos de los escritores nuevos que dicen no creo en los géneros son como nuevos Picasso, parece que inventaron el cubismo todos los días, digamos, ¿no? Pero me parece que hacer un cuento, hacer una poesía o hacer una novela tiene sus reglas, sus técnicas, sobre todo el cuento, que es una máquina literaria, digamos, y que habría que saberlas, me parece, para después romper, ¿no te parece a ti? Sí, desde luego. Fíjate que sí. Bueno, la poesía y el cuento es lo más difícil realmente, ¿no? La poesía, porque tienes que ser tan sintético, ¿no? Yo no me he atrevido. eh, y el cuento, como tú dices, tiene unas reglas muy cerradas, que todo lo que aparece ahí tiene que estar ahí por algo. Ya, yo en lo que me siento mucho más cómoda realmente siempre ha sido en la novela, porque en la novela sí puedes jugar mucho, puedes adornar, etcétera, ¿no? Y pues mira, esta cuestión de géneros a mí no me ha afectado en mi vida de escritura, la verdad no. Yo siento que todos hacemos literatura, ¿no? Y que hay literatura buena y que hay literatura mala. Sí, de pronto ves en las mujeres ciertos temas, ahora ya no tanto, pero acabo de hacer una antología de literatura de mujeres y estuve realmente pues, leyendo mucho. Y sí, la mujer de pronto tiene algunos temas que se repiten, pero lo mismo lo tiene pues un hombre, ¿no?
cuando yo publiqué mi primera mañana, La mañana debe seguir gris, una crítica decía que porque estaba escrita en primera persona, mi novela no servía, ¿no? Y yo decía, bueno, pues, Claro, pues digo, todos los señores también escriben en primera persona muchas claro, cosas y no pasa nada, ¿no? claro, Entonces, bueno, la verdad no tiene mucho que ver. perfecto. Bueno, muchas gracias, que pases una buena tarde y has sido muy generosa en esta entrevista, muy amable. No, al contrario, muchas gracias a ti y a todos, a la universidad también. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Adiós, Corina, María, bye.